participación de Keiko Fujimori en esta conferencia de anticorrupción, y ya que hablamos de Fuerza Popular, contamos con la presencia en esta oportunidad de también nuestra amiga Luz Salgado, que el día de hoy también va a dar a conocer sus planteamientos y propuestas en miras de poder buscar esa reelección también en esta ocasión. Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, Jorge. Encantada de estar en este canal de cable y saludar a toda la teleaudiencia del Cono Oeste. Bien, ¿cómo va todo el tema de la campaña, las actividades? Imagino que ustedes también, de cierta forma, están en búsqueda de, obviamente, de hacer llegar ese planteamiento de gobierno, ¿no? Que va liderado por Keiko Fujimori. Así es, mira, lo importante aquí es debatir con ideas, no con insultos, sino que la población pueda aprender a captar qué es lo que está proponiendo cada candidato. En este caso, nuestra lideresa Fuerza Popular ha establecido un plan de gobierno que no es elaborado momentáneamente, que no es improvisado, sino que ha ido trabajándose en el transcurso de estos años y últimamente más precisos con 70 técnicos los últimos 4 meses. De modo tal que hay un planteamiento primero para reactivar la economía del país, para combatir la inseguridad, para poder establecer metas estratégicas en salud, en educación, para utilizar mejor los recursos naturales como es la minería, pero teniendo presente que hay un respeto por la agricultura, como lo ha manifestado Keiko, porque es la que genera más empleo también, y empleo masivo. ¿No? Y ha sido descuidada y también un trabajo muy fuerte para lo que es el microempresario, que es el emprendedor, es el que genera empleo y es al que el Estado le pone problemas a través de la SUNAT. Entonces, una serie de propuestas para poder dar incentivos y se puedan estos, digamos, en potencia contribuyentes que ahorita no tienen ningún incentivo, puedan participar y ampliar la base tributaria que es tan necesaria. Es cuestión de oportunidad también, ¿no? Es cuestión de oportunidad, pero es intención y decisión política para que tú enamores a ese bodeguero que hasta ahora no tributa, para que diga que es bueno tributar porque eso da para la salud, para la carretera, para el empleo, pero dándole pues las oportunidades y no que lo acogotas y le pones un cartel en el que le cierra su pequeño negocio. Entonces, todo eso está dentro del plan de gobierno macro y personalmente estoy en una tarea que ya vengo yo haciendo varios años en la defensa de los derechos de las mujeres en igualdad de oportunidades. Tengo la dicha de ser la autora de la ley de cuotas junto con Marta Hildebrand y hoy hay más mujeres participando en política. Ese es un orgullo que tengo. En este último periodo hemos ampliado los días de descanso para las mujeres embarazadas que tienen un hijo y que no puedan ser despedidas arbitrariamente mientras están en el periodo de lactancia o en el del nacimiento de su hijo, ¿no? Prácticamente estamos desarrollando un resumen de las propuestas que desde ya tiene Fuerza Popular en miras de llegar a la presidencia de nuestro país. Pero es inevitable dejar de mencionar también lo que viene actualmente sucediendo en esta coyuntura electoral. Lamentablemente, y creo que también esa expresión la comparten los demás amigos de Lima Este, el tema de los planes de gobierno han quedado prácticamente en segundo plano porque lamentablemente algunos candidatos están siendo mencionados en otros temas, ¿no? Y se está perdiendo tiempo porque la idea y la intención es que finalmente el ciudadano conozca realmente con argumentos y con bases qué es lo que o cómo se vaya a poder de alguna u otra forma desarrollar este plan, como también el de poder trabajar en problemáticas como el ejemplo de seguridad ciudadana, ¿no? Que es fundamental. Así es, tú lo has dicho, lamentablemente estamos en una coyuntura en la que, por si acaso, por los políticos o los con que estamos ahora en el escenario, no lo hemos buscado, sino ha surgido a través de la investigación periodística, pero también del interés del ciudadano, porque es un muchacho estudiante el que ha conseguido, por ejemplo, verificar que la tesis de posgrado del señor Acuña está plagiada. O sea, no han sido ni los periodistas, no han sido ni los políticos, ha sido un ciudadano común y corriente que ha aplicado un programa, ahora que es tan fácil aplicar los programas a través de los métodos tecnológicos y que tú tienes una serie de aspectos que puedes cubrir, que antes era difícil descubrir. Entonces ahora han descubierto que el candidato que se dice que aboga por la educación,
El candidato, que es promotor de varias universidades, que es dueño de universidades, ahora dice que no importa plagiarse una tesis con tal de obtener el título de doctor. Y eso no es el mejor ejemplo que debemos dar a nuestros alumnos. No es el mejor ejemplo que debemos dar a nuestros ciudadanos, porque tú no le puedes decir a tu hijo, cópiate, no importa, porque luego vas a sacar el 20. Y luego, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, no es ético, no es moral, y este es un tema que ya lo está viendo el Ministerio Público, por si acaso, por un lado, y el Jurado Nacional de Elecciones y que por está a la otro. espera, evidentemente. Y como tú dices, ha quitado el tiempo, porque en vez de estar escuchando qué propone el señor Acuña, no lo escuchamos. Él va a los mercados, saluda, pero yo no lo he visto en un set de televisión así como estamos tú y yo, diciendo qué voy a hacer por la economía, qué voy a hacer por la educación. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Entonces nosotros tenemos experiencia de gobierno. Sabemos que podemos combatir el crimen organizado. No es posible que tú no puedas caminar ahora por la calle. Terrible. Porque acaban de matar a una mujer en un hostal acá cerca en Atevitarte. Ha amanecido muerta y no se sabe de qué, por qué. Una mujer joven. Y eso es algo contra lo que yo estoy también luchando, ¿eh? Porque últimamente están muriendo mujeres, pero en una forma horrorosa. O sea, no es que las matan, las destrozan, las descuartizan, las queman, las entierran por partes. Y ese es un problema que hay a nivel de nuestra sociedad, que está con una crisis y con una enfermedad que tenemos que curar, ¿no? Entonces, hay tareas muy concretas en las que yo voy a intervenir en esto de defensa de derechos, en crear presupuestos para que las familias puedan organizarse y ver qué está ocurriendo al interior. Estamos criando hijos machistas, estamos viendo madres adolescentes de 12 años con un bebé en los brazos. Terrible. Todas esas cosas queremos verlas y poner nuestro trabajo y nuestro empeño como siempre ha sido nuestra experiencia congresal. Ya que habla de experiencia, efectivamente, la población de alguna u otra forma también se acordará que hace unos días Keiko Fujimori de alguna u otra forma reconocía que durante el gobierno de su padre existían logros y también errores. Y eso es fundamental porque a veces, en este caso alguna autoridad, suele no asumir, ¿no?, cierta responsabilidad o en todo caso reconocer que durante su gobierno ha existido algunas fallas. Y creo que de alguna u otra forma esta mea culpa de alguna u otra forma direcciona también y nos da a conocer que Fuerza Popular viene totalmente renovada. Viene renovada, pero además con un conocimiento de causa, y te lo digo yo que soy la única antigua que queda, de que hay que reconocer errores. Y que en este reconocer errores casualmente tiene que servir para que nunca más se vuelvan a cometer y puedas enseñar a los políticos nuevos que por ese camino no vas, porque ya lo hemos pagado y lo hemos pagado, digamos, políticamente, muchos y otros que tenían responsabilidad penal, penalmente. Entonces, por eso Keiko es muy enfática en decir, yo voy a rescatar lo bueno que hizo mi padre, porque hay cosas buenas y en las que yo, por ejemplo, he trabajado y me siento orgullosa. Me siento orgullosa de haber contribuido en haber vencido el terrorismo. Fui atacada 3 veces en mi casa. Me siento orgullosa de que hayamos peleado por una reinserción económica y una estabilidad que ha evitado que vayamos, no se acuerdan ahora los jóvenes, a hacer cola por una lata de leche, por un sobre de leche, porque no había latas, había un sobre de leche en sí horrorosa y teníamos que tomarla, por un pan duro. Teníamos que hacer cola por una botella de aceite. Estábamos igual que ahora está Venezuela. No habían medicinas, se nos apagaban las luces y nuestros chicos mis hijos han estudiado con velas. Por eso que me metí a política. ¿Y conseguimos la paz con Fujimori? Sí la conseguimos, pues. Y eso lo admiten tirios y troyanos. Fujimori tuvo decisión política para enfrentarse y Abimael Guzmán está hasta ahora en cárcel, vivito y coleando en la base naval. ¿Cómo viene ese trabajo precisamente con estas generaciones, ¿no?, que si bien es cierto, de cierta forma desconocen un poco la historia de nuestro país, hechos muy terribles, e incluso, por ejemplo, aquí, Huaycán, que era un punto rojo? No se podía entrar a Huaycán, me vas a decir a mí, yo he entrado a Huaycán con el presidente Fujimori y nos consta que llegamos y él se condolió de ver esa clase de colegios porque nadie quería entrar a Huaycán, zona roja. Nos decían zona roja, trapos rojas y nadie podía entrar, nosotros nos metimos. Y desde ahí lanza casualmente la segunda vuelta que le dio el triunfo en los 90. ¿Y qué es lo que encuentra Fujimori? Niños estudiando sobre ladrillos.
techos con esteras donde te pasaba el sol en ese momento de verano, ¿no? Y en la época de lluvia les caía la lluvia. Profesores que no tenían un escritorio, sino que tenían una mesita y una silla para poder dictar sus cursos. Los chicos no tenían cuadernos. De ahí que se preocupe en la construcción de colegios, de entregar los buzos escolares, las zapatillas, el millón de mochilas, el millón de zapatos, el millón de carpetas. Y creo que esas obras calaron hondo en varias generaciones y es lo que recuerda el pueblo. Y con Keiko hemos dicho que eso, si de llegar a tener el voto por primera vez una mujer presidenta del Perú, va a repetir eso, lo bueno se tiene que repetir. ¿Cuál sería su mensaje a esta juventud que de cierta forma desconoce también parte de estos hechos tan importantes? Porque si bien es cierto, actualmente, por ejemplo, tenemos las redes sociales y a veces por falta de información o digamos, por conocer un poco más su sentir con respecto a esta realidad actual en nuestro país, simplemente suelen soltar calificativos o expresarse de tal manera en función a lo que ellos piensan o consideran. Mira, digamos que es, muy buena tu pregunta, Jorge, porque eso es lo que a mí me duele, porque yo he venido reclamando durante estos años que realmente se enseñe lo bueno y lo malo en los libros. Y hay varias generaciones que han pasado, porque yo he estado 10 años también alejada de la política y he visto que en estos 10 años los libros hacen como si el decenio de los 90 no hubiera existido. Entonces no te resaltan, por ejemplo, el haber cerrado la frontera con Ecuador. Más de 60 años en peleas constantes con Ecuador. ¿Y quién lo hace? Alberto Fujimori. Es cierto, hubo corrupción. Pero en todo la corrupción no nace con el fujimorismo. En todos los gobiernos ha habido corrupción y lamentablemente se enquistó un asesor que no debió estar y no nos dimos cuenta a tiempo. Le hizo mucho daño al país. Y le hizo mucho daño al país y le hizo mucho daño a personas. Esa es una responsabilidad política que asumimos y nosotros renunciamos a nuestro mandato en el año 2000, cosa que muy pocos se acuerdan y no está en los libros. Entonces los jóvenes no saben realmente, porque no han tenido el lado A y el lado B, el lado blanco y el lado negro. Solamente les han pintado el lado negro y asumen que, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas son genocidas, lo que no es así. Yo conozco viudas, conozco huérfanos de nuestra policía y Fuerzas Armadas mutilados, que los mandamos a pelear contra Sendero Luminoso, que los mandamos a pelear en el CENEPA, y de ellos nadie se acuerda, ¿no? Y en todo caso, ¿a quiénes se ha indemnizado? A los terroristas. Pero no se ha indemnizado a ningún policía, ni a ninguna viuda, ni a ningún huérfano. Entonces, creo que hace falta conocer la historia. Y yo a los jóvenes les diría, lean, pero traten de leer todo. Lean los periódicos también de antes, vean cómo estaba el país y cómo se ordenó el país. Sí es cierto, hubo corrupción, pero esa gente fue descalificada y fue puesta en cárcel, ¿no? Más bien ahora se escapan, porque tanto el gobierno de Toledo y el caso de Coteva queda en nada, ¿no? El gobierno de Alan García con los narcoindultos hasta ahora no se ve nada, y ahora con el tema de las agendas nadie está preso. El único que está preso es Alberto Fujimori, el hombre que nos dio la paz. Otro de los temas que sin duda también son de gran importancia tiene que ver básicamente con el proyecto de la unión civil, como también la legalización del aborto. ¿Cuál es, digamos, el planteamiento? Porque quieran o no, este tema va a tener que tocarse en el Congreso de la República y obviamente hay un sector de la población que desea ya tener una decisión. Sí, en este caso, como es un tema de conciencia, en el partido político, al menos en esta bancada de Fuerza Popular en la que yo integro, nos reunimos todas las semanas con Keiko y estamos analizando los proyectos, los dictámenes, y en este caso, como había tanta controversia dentro de nosotros mismos, nos dio amplia libertad. Yo personalmente estoy de acuerdo en esta unión patrimonial, ¿no? No estoy de acuerdo con la adopción de niños, porque creo que personalmente creo que un niño no está en la capacidad de escoger a qué hogar quiere ir. Y porque tú deseas satisfacer tu deseo de tener un hijo y haces todos los arreglos, lo vas a poner en un hogar que ese niño no ha escogido. Y de repente, llegado a crecer, puede decir, ¿por qué yo estoy en este hogar y no estoy en otro? Estamos atentando también contra sus derechos. Entonces,
Por eso creo que la adopción para mí es un poco complicada. Te digo que comprendo también que hay padres, hombre y mujer, que actúan peor que padrastros con sus hijos. Eso también existe. Pero, digamos, no podemos generalizar. Y en ese sentido, estoy de acuerdo en la unión patrimonial, que dos personas puedan, porque no me parece justo que habiendo hecho sus recursos en forma conjunta, luego venga alguien de la familia y te quite todo cuando no tiene ningún derecho. Eso está mal. Y con respecto al aborto también estoy en contra personalmente porque soy católica, cristiana y para mí la vida es fundamental y lo que tenemos que hacer más bien es educar a nuestros jóvenes para que retrasen sus relaciones sexuales. Como vuelvo a repetirte, yo he ido a la maternidad varias veces y me duele ver criaturas de 13 años, 14 años, 15 años con un bebé en brazos. Esa niña ya queda truncada prácticamente su vida. Y he dado una ley para que no la saquen del colegio, porque antes, cuando estaban con su barriguita, la sacaban. Y ahondan el círculo de pobreza, porque si no la dejas terminar sus estudios, esa chica no va a poder trabajar. Y es el mismo círculo vicioso. Es el mismo círculo vicioso. Entonces, ya, cometió, digamos, un error de tener a su niño, mejor dicho, no al niño ya lo tiene, no es un error, pero de haber tenido estas relaciones que provocan esta consecuencia, pero permite que siga estudiando para que pueda ganarse la vida, pueda seguir ampliando sus horizontes y no venga a aumentar el círculo de pobreza de la familia, ¿no? ¿Qué le decimos a la población de Lima Este? El tiempo nos queda muy corto con respecto a poder garantizar desde ya la tranquilidad en tema de seguridad. Hay un sinfín de temas que hemos tocado el día de hoy, porque desde ya en este caso, ¿no? Usted lo ha manifestado hace un instante, con respecto que del grupo, por ejemplo, de este Fuerza Popular Renovado, prácticamente es la que tiene más experiencia. Pero en esta ocasión me gustaría que exprese ¿cuáles son las garantías para que finalmente usted, de cierta forma, en representación de todo un pueblo, va a cumplir con lo que finalmente demanda un pueblo? Mira, se necesita, en primer lugar, tener decisión. Decisión, y en este caso te hablo de mi lideresa, Keiko, tiene decisión y firmeza y sabe lo que quiere hacer. Nosotros hemos combatido contra el terrorismo y tenemos experiencia. Podemos combatir el crimen organizado. Y aquí lo que se tiene que hacer es varios trabajos a la vez. Primero, hacer que nuestra Policía Nacional esté bien implementada y bien conectada. Se han comprado carros policías supuestamente inteligentes. Pues tú sabes que yo he comprobado, porque también estoy en la Comisión de Defensa, que estos carros policías inteligentes no se conectan con el 105. El 105 no está operando en un 100% como para poder tener toda la data. Nuestras comisarías no tienen acceso a internet. Es más, no tienen ni siquiera una buena computadora y en el cercado de Lima nomás para hacer un trabajo... servicios básicos incluso. No hay servicios básicos. No tiene... hacen una chanchita para tener la imprenta. Entonces, la policía, además de bien equipada, integrada tecnológicamente, con la data para que puedan trabajar y con una fiscalización de parte de su personal, porque aquel que se corrompe, que está mal, que recibe coima, que está coludido con el crimen, como muchos se han encontrado, fuera de la institución. Sí, es contradictorio, porque en esos tiempos, cuando hay mucha tecnología, ¿no? Se puede apostar por muchos aplicativos, pero lamentablemente el internet, pues... Digamos, es fundamental, para las comisarías es fundamental. Se ha gastado en otras cosas, imagínate tú, pues ¿cómo es que este gobierno se va a gastar 60.000 en pañales que no se han utilizado y los han botado mal comprados? O se van a haber hecho compras que no tienen garantía o que no tienen contrato, como las compras que yo encontré del equipo de interceptación en la DINI, que no tiene contrato y no funciona, ya se pagó totalmente. ¿Cómo es posible que tengamos instituciones que hacen tremendos historiales de lo que han hecho en el año en papel cuché y a todo color, cuando eso se debería estar y programas sociales, cuando eso se debería estar utilizando en comprar más medicinas, camillas, silla de ruedas para que nuestros enfermos no estén en la calle, en los centros de salud ni en los hospitales? Gravísimo. Así es. Un tema en salud también importantísimo es que se pueda llegar con un acceso rápido para que puedan tener sus radiografías, sus análisis, sus intervenciones quirúrgicas. Están esperando meses que lo operen de una apendicitis por esperar una cama. Entonces, atención adecuada a tiempo con medicina que le pueda servir y no medicina bamba, ¿no? Hablábamos un instante acerca de asumir desde ya
ese mea culpa y reconocer en este caso del gobierno de su padre Keiko Fujimori los errores, lo bueno y lo positivo. Yo le pregunto, actualmente la gestión del presidente Ollanta, ¿cuál es lo bueno que podría de cierta forma ser rescatado en la próxima? Yo no soy mezquina, yo reconozco en el gobierno de Ollanta los programas sociales que vamos a continuar. Pensión 65 me parece un buen programa, hay que focalizar mejor porque hay algunas personas que no deberían estar y otras que están abandonadas, tiradas ahí sin ninguna pensión. Eso hay que focalizar mejor. Un buen filtro, ¿no? Un buen filtro, pero está bien que hay que continuar con pensión 65, hay que continuar con beca 18, ¿no? Y realmente que sean los jóvenes que se han esforzado y no que sea el pariente de mi compadre del partido político, ¿no? Estos jóvenes que se han esforzado tienen que tener esa beca, eso hay que continuarlo. Caliguarma. Cualiguarma hay que mejorarlo, hay que continuar, pero hay que mejorarlo, ¿por qué? Porque ahora se ha dejado abandonados a los niños de 1, 2 y 3 años, ¿no? Entonces hay que mejorar eso. Y las empresas que también han tenido problemas en el tema de clasificación, manipulación. Hay que ver ese ¿no? tema de las empresas y hay que utilizar una mano de obra que fue tan lamentablemente destrozada por este gobierno, que es el PRONA. En el PRONA estaban los comedores populares, los comedores autogestionarios, los clubes de madres. Ahora se los han pasado a las municipalidades. Hay algunos alcaldes que lo están haciendo bien, pero otros que las están utilizando políticamente y han cerrado comedores. Lamentablemente ¿no? Así es. Y entonces eso no puede darse porque es una red social. Bueno, tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero esa red social nos sirvió para eliminar el cólera. Y ahora esa red social de enormes madres que se conectan todos los días podrían ayudarnos a tener las precauciones para el dengue, la chikungunya y el Zika, que se nos viene. ¿No? Así es, y es una red gratuita. Y esto se destrozó con este gobierno. Y que debería asignarse realmente quien lo necesita también, ¿no? Claro, definitivamente, porque también hay dirigentes que se han enquistado y que se han hecho Nunca falta. No, siempre hay, pero el programa en sí es bueno. Muy bien, yo agradecerle la presencia en esta ocasión. Son muchos temas que me gustaría haber hablado o tocado en esta oportunidad, el tiempo corto de televisión, pero esperemos que en otra oportunidad también tener, y por qué no también a Keiko Fujimori, quién mejor que ella también transmitir su mensaje, su plan de gobierno, porque la población necesita, ¿no?, de conocer ese plan de gobierno, muy al margen de los, de repente por ahí, problemas, denuncias que lamentablemente opacan todo un evento muy importante como es este proceso electoral democrático en abril, y obviamente lo que se quiere es conocer las propuestas, porque a veces el ciudadano también se pregunta, ¿no? No conozco y el primer día ni siquiera sabe por quién votar. Y es terrible. Y otra cosa, que se dejan convencer muy fácilmente porque está en la parafernalia del candidato. No, que escuchen las propuestas, que les lean los planes de gobierno que están ahora en el internet. Ahora los jóvenes entran porque hay una cabina en la punta del cerro. Sí. Entonces ahí que entren, dile, bájame el programa, ¿qué van a hacer en salud? ¿Qué van a hacer en educación? Cuéntame, ¿tú vas a tener empleo o no vas a tener? Para los jóvenes, Keiko está preparando también todo un proyecto. Y el ciudadano que tiene que tener esa iniciativa y compromiso con su país, ¿no? Porque luego dices, ¿qué clase de presidente hemos elegido? Pero dime tú, ¿viste a quién estabas eligiendo? Ahí está, ¿No? Y entonces hay que tener un compromiso. Yo les recuerdo que Luz Salgado va con el número 5 por si acaso, porque algunos creían que yo ya no iba. Entonces tengo que recordarles que Luz Salgado va, que vamos a seguir trabajando si es que contamos con el voto mayoritario de quienes saben que mi despacho siempre está abierto en campaña y cuando no estoy en campaña. Y obviamente, ¿no? Si es que tenemos la oportunidad de contar con Luz Salgado, pues voy a visitar Lima Este también, ¿no? Por supuesto, y estoy preocupada por lo de Manchay, porque yo he estado en Manchay. Terrible, ¿no? Y he estado 2 días antes nomás de lo que ha ocurrido y me duele mucho porque Manchay lo he visto crecer desde sus inicios. Yo fui madrina de su primer centro de salud y entonces vemos que después de que nosotros hemos pasado es como ellos han crecido, pero el Estado no ha crecido en Manchay. Y esos conflictos se producen por falta de comunicación. Falta de comunicación. Falta de comunicación. Y así que a mis amigos de Manchay, que son pacíficos, trabajadores, decirles que la violencia no conduce a nada. Que sus dirigentes analicen bien, porque tampoco vamos a prestarnos a la manipulación de algunos transportistas. Claro. ¿No? Hay que o algunos intereses también, ¿no? Intereses de por medio. Hay alguien que está perdiendo, alguien que está ganando. Así Muy bien, agradecemos la presencia entonces de Luz Salgado, candidata al Congreso por Fuerza Popular, que el día de hoy nos acompaña para poder hacer llegar unos temas muy importantes y fundamentales que usted necesita conocer. Vamos a irnos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más.